Bienvenidos a la conferencia acerca de comunicación organizacional realizada por la consultora Gema HRM y en esta oportunidad quien les habla es Max Henry Fuentes Rivera. Bien, para entrar en contexto acerca de la conferencia, primero vamos a abordar la pregunta, ¿qué es la comunicación? Para ello, como estamos hablando dentro de las organizaciones, vamos a enfocarlo como una capacidad o cualidad que involucra a una persona. ¿Correcto? Entonces vamos a ver varias definiciones. Para comenzar, es la capacidad global para utilizar todas las formas de transmitir, comprender, recibir ideas, pensamientos y sentimientos, sea de forma verbal, escuchando, no verbal, escrita y electrónica, además de transferir e intercambiar con exactitud información y emociones. Nosotros sabemos que en las organizaciones constantemente se tienen que estar generando cambios, tienen que haber toma de decisiones, y para ello es correcto o es necesario, incluso es un requisito para que se puedan dar estas tomas de decisiones, estos cambios, estas medidas de las empresas, que se transmita la información adecuadamente. Entonces, este proceso de comunicación es muy importante dentro de las organizaciones. Bien, para hablar también vamos a ver otro punto importante, que la comunicación interpersonal, esto quiere decir la comunicación entre dos personas, involucra a un número limitado de participantes. Por lo general puede ser entre dos personas cara a cara, bueno, ahorita por los medios que se está dando en lo que es la pandemia del COVID-19, por lo general es las plataformas virtuales vía Zoom, vía Meet. Asimismo, a pesar de ser de uno a uno, también puede ser de una persona a un grupo o de un grupo también a una persona, como vamos a ver más adelante. Bien, entonces vamos a ver cuáles son las características que requiere el proceso de comunicación. Por lo usual, están cercanos unos de otros. Entendiendo esto antes de la pandemia, ¿no? A partir de ahora no están cercanos físicamente, pero sí mediante las plataformas virtuales, videollamadas, conferencias, etc. Dos, utilizan muchos canales sensoriales. En este caso, nosotros estamos usando el canal visual y a la vez el auditivo. Sin embargo, también podrían estar usando estos canales, pero también por videollamada, pueden estar haciéndolo también a través de los medios organizacionales, como son correo electrónico. La disposición o la exactitud o el medio por el cual se va a transmitir el mensaje va a depender siempre de la persona que quiere transmitir esta información, o del organismo o de la dirección que quiera transmitir. Asimismo, otra característica es que pueden proporcionar retroalimentación inmediata. Esto es, si es que yo recibo la información directamente de mi interlocutor, entonces hay un proceso previo de recepción de información. Una vez que yo recepciono esta información, la decodifico, o sea, comienzo a analizar esta información y a analizar el mensaje. ¿Qué es lo que me quiere decir? A partir de este concepto, a partir de esta información, yo doy una respuesta. ¿Correcto? Digo, sí, muy bien, el informe lo puedo tener para el lunes, si es que me lo está solicitando. O de repente decir, disculpa, tengo la agenda muy apretada, ¿tú crees que podríamos cambiar el día de entrega para el jueves? Entonces, ahí se está viendo un proceso de retroalimentación. Ha habido una dirección, un mensaje original, y a la vez se está produciendo una retroalimentación, un feedback, lo que sería un input y un output, ¿correcto? Entonces, la otra persona está recibiendo una respuesta de mi parte. Correcto. Ahora, esa persona nuevamente va a hacer el mismo proceso que lo hizo anteriormente mi persona. Va a codificar la información, lo va a recibir, lo va a analizar, va a ver las características. En este caso, de repente le está solicitando la dirección a la gerencia, entonces va a haber otra respuesta. ¿Correcto? Entonces, hay dos partes que van de parte de la comunicación. Por lo general son dos personas, pero también puede ser un grupo o puede ser un grupo o otra persona, ¿correcto? Las dos partes es el emisor, la persona que va a querer transmitir sus mensajes, su idea, las ideas, los pensamientos. Por lo general, en lo que es organizaciones, se está pensando en transmitir las políticas, las medidas que vamos a tomar. Vamos a ver, hacer cambios en lo que es planillas, de repente bonificaciones. Para el área de ventas se ha cambiado el esquema de las bonificaciones por ventas. Entonces, de repente para el área de recursos humanos hay un nuevo reglamento interno en el cual te tengo que transmitir la información de este nuevo reglamento interno, sus modificatorias que puedo haber obtenido. Entonces, siempre va a haber un emisor que va a querer transmitir un mensaje hacia el receptor. Ambos, en este caso el emisor, va a tener que establecer y ordenar la información que quiere transmitir
para que sea coherente, para que sea clara y transmitirlo a través de un canal que él escoja, ya sea verbal, correo electrónico, WhatsApp, al receptor. Y el receptor en ese momento va a analizar la información y va a devolver la información a través de una respuesta, la cual él considere oportuna. ¿Correcto? ¿Cuáles son los problemas comunes que se originan dentro de los procesos de comunicación? Al haber dos partes, siempre el emisor, la persona que va a enviar el mensaje, puede tener un pensamiento claro de lo que quiere transmitir, un mensaje deseado. Sin embargo, el mensaje de repente enviado, esto quiere decir lo que gesticuló, lo que habló, lo que escribió, no fue lo que, no está en coherencia con lo que él ha pensado. Esto quiere decir, por ejemplo, un supervisor le está felicitando a Juan y está muy contento con su trabajo y le puede decir, Juan, muchas gracias por tu trabajo, ha sido muy importante para mí, tu última evaluación de desempeño ha resaltado dentro de la organización. Pero ¿qué sucede? Ese mensaje que él está pensando el supervisor, de repente lo dice con una expresión verbal que no es la adecuada. Va donde Juan, le toca el hombro y le dice, muy bien, Juan, gracias por tu trabajo, ha sido muy importante para la organización, sigue así, chao. ¿Qué es lo que está observando Juan? Está observando literalmente a través de las palabras una felicitación. Sin embargo, la expresión verbal que está diciendo el supervisor no es el adecuado. Si estás transmitiendo un mensaje de felicitaciones, de agradecimiento, es decir, Juan, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Qué bien, ¿cómo has estado? Oye, felicitarte por tu último desempeño en los últimos 3 meses. Ha sido de gran apoyo para la organización. Sigue así. Queremos que sigas creciendo con nosotros y a la vez que brindes tu apoyo. Es distinto el mensaje verbal que estás dando y que estás transmitiendo. Entonces, el receptor puede de esta manera favorecer o identificar mejor lo que tú deseas transmitir. Ahora, por eso es muy importante que cuando se emita un mensaje, se trate antes de transmitirlo, esquematizarlo, decir qué es lo que quiero transmitir, qué es lo que voy a decir, a la vez, ya sea el medio que yo use, que tenga coherencia. Si es escrito, escribirlo de una manera adecuada. Si es verbal, transmitirlo de una comunicación no verbal, también que transmita eso. Si es felicitaciones, una sonrisa, de repente una palmada en la espalda, diciéndole muchas gracias, felicitaciones. Si es- y tiene que haber coherencia entre lo que yo transmito y entre lo que estoy pensando. Ahora, otro problema que se puede suscitar es el mensaje enviado versus el mensaje recibido. ¿Qué pasa si es que de repente hay mucha bulla, de repente están en una obra de construcción y el capataz de la obra les dice al equipo que se encarga de electricidad de repente? Necesito todo el circuito eléctrico del primer piso a acabado para hoy al mediodía. Y de repente están con mucha bulla, están con el martillo eléctrico, están con la indumentaria, la maquinaria, están con las tapones por seguridad. Entonces el equipo, el jefe del equipo eléctrico, de repente escucha, lo necesito para el mediodía, pero lo necesito para el mediodía de mañana. Entonces él se va a confiar, obviamente va a planear sus plazos que tiene que cumplir, pero está cumpliendo en función a una información errada. Para eso es muy importante que cuando se dé estos procesos de comunicación y de repente hay bulla, de repente no se puede escuchar adecuadamente, se puede utilizar la técnica del parafraseo. ¿Qué es la técnica del parafraseo? Por ejemplo, el capataz le dijo al jefe del equipo eléctrico, necesito esa obra para el día de hoy al mediodía. Y entonces comenzó a sonar las maquinarias, ta, 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 y el capataz del equipo eléctrico no escuchó bien. Y dijo, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? Para el mediodía de mañana. Disculpe, me está indicando que usted necesita las instalaciones eléctricas del primer piso de la obra para el día de mañana al mediodía. ¿Es así? ¿Es correcto? Y el capataz ahí sí le va a poder responder. El, el, el jefe de obra está transmitiendo una información que él ha recibido, está haciendo un parafraseo de acuerdo a lo que él ha entendido. Entonces, el capataz le va a poder hacer la corrección y de esa manera va a evitar los falsos, la falsa información o la mala recepción, diciéndole, no, pues la fecha es para el día de hoy y la quiero al mediodía. Entonces, el jefe del equipo eléctrico va a entender mejor, va a confirmar la información que él recepcionó y va a poder planear adecuadamente en base a una información adecuada, a una información confiable,
lo cual va a evitar que haya errores. Asimismo, el mensaje recibido versus el interpretado. Aquí hay que tener mucho cuidado porque a veces, perdón, las personas recibimos una información, pero como somos seres no solamente físicos, sino biopsicosociales, que en nosotros influye el estado psicológico, el estado físico, el estado social. Entonces, ¿qué sucede? De repente el joven está estresado. En el mismo ejemplo de antes, vamos a agarrar el jefe del equipo de electricidad y va a sentir y va a recibir este mensaje. Muy bien, elaboró el parafraseo, lo quiere para mañana al mediodía y el jefe de obra le va a decir, no, lo quiero para hoy día al mediodía. Entonces, ¿qué va a pasar con el jefe del equipo eléctrico? Supongamos que está estresado, supongamos que ha tenido problemas en casa eh, y no se ha organizado bien, ¿correcto? Viene al trabajo y le dice el el capataz le ha dicho que lo quiere ese trabajo para el día al mediodía y va a comenzar a hablar. Esa persona es un explotador que me hace pidiéndome este trabajo antes del mediodía. Si todavía faltan 4 horas, en 4 horas yo no voy a terminar el cableado del primer piso. Entonces, el jefe eléctrico va a comenzar a comenzar a maquinar una serie de pensamientos, ideas irracionales en función del mensaje que ha recibido. De repente ahí el capataz le puede decir, muy bien, ¿lo quieres este trabajo para el día de hoy al mediodía? Debido a que tú ya has tenido tiempo establecido antes, en el cual se te ha dado un periodo de tiempo en el cual ese trabajo debe estar terminado. Si no, hay una penalidad, ¿correcto? Entonces ahí cambia, ahí le estás diciendo, muy bien, ese trabajo está para hoy, el día de hoy al mediodía. Si es cierto, es muy apresurado, pero tú ya has tenido un periodo de tiempo transcurrido en el cual se te había notificado que tú tenías que terminar ese trabajo. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos en la forma en la cómo transmitimos nuestro mensaje, porque las personas pueden interpretar de acuerdo al estado psicológico que se encuentran en ese momento, ¿correcto? Bien. Ahora, los tipos de comunicación que se dan según la dirección dentro de las organizaciones puede ser ascendente o descendente. Ya sabemos que la información que se da a través de la comunicación sirve en las empresas para tomar las decisiones, para estructurar, para tener una base. En este caso, si es que yo quiero realizar la compra de una empresa, eh, de una empresa de televisores y yo me dedico al rubro tecnológico, supongamos que sea una empresa que me dedico al rubro tecnológico y quiero hacer la compra de una empresa que fabrica televisores. ¿Correcto? Entonces yo para eso le voy a necesitar requerir a información. ¿Qué información necesito? La información de finanzas, si es que tengo los fondos necesarios para comprar esta empresa. La información de mi equipo de producción para saber si es que de repente los métodos que utilizan ellos son los mismos que nosotros y podamos acompañar este proceso a la unión de estas dos empresas. Asimismo, puedo necesitar el equipo de marketing para saber si es que esta línea de televisores nuevos que va a ingresar a mi catálogo de productos me va a servir en realidad, está enfocado a mi público objetivo. Entonces yo necesito todo este tipo de información cuando yo tomo una decisión. Igualito sucede en el área de recursos humanos. En el área de recursos humanos yo tengo que saber si mi personal está motivado, tengo que saber las encuestas de clima laboral, tengo que saber su evaluación de desempeño, tengo que saber acerca de su análisis de puestos, si es que es el adecuado, tengo que saber cómo se encuentran el día de hoy, si es que están si es que haya habido algún factor que ha influenciado en ellos, si es que de repente están incómodos con las fechas de pago, si es que si es que no, si es que están inconformes con las horas trabajadas. Entonces, para todo esto hay dos tipos de comunicaciones, ¿correcto? Las ascendentes y las descendentes. Por ejemplo, las ascendentes son las informaciones que van de abajo hacia arriba. Es la información que la dirección pide. En este caso, por ejemplo, puede ser las encuestas de clima laboral, puede ser a través de focus group, en las cuales en los focus group puede reunir a un grupo de personas, a un grupo de colaboradores y decirles, muy bien, ¿cómo te sientes en la organización? ¿Sientes que se te está haciendo, eh, sientes que se te está dando importancia como colaborador? ¿Te estás sintiendo de repente estresado? ¿Haya habido un mal clima laboral? ¿Cómo es el liderazgo de tu
jefe, de tu supervisor, te sientes adecuado con él. Y la información descendente en el caso del ascendente, es la información que va de abajo hacia arriba. La descendente es la que va de arriba hacia abajo. Si es que la empresa, muy bien, ya tiene la información, ahora quiero establecer políticas. Quiero establecer un reglamento interno de trabajo, quiero establecer mi política de seguridad y salud en el trabajo, quiero establecer mi política ambiental de repente, porque también ahorita está habiendo mucho movimiento con el tema de las restricciones, protecciones de los recursos naturales. Entonces también como empresa yo estoy muy pendiente de las innovaciones y voy a establecer mi política de, de manejo ambiental, de repente un adecuado manejo de los residuos sólidos que tengo en mi organización. Entonces, ¿qué hago? Mis políticas, mis reglamentos, los elaboro y cómo los publico a través de murales, a través de correos electrónicos. Entonces, yo como empresa, como dirección, voy a comenzar a transferir esta información a todos mis colaboradores mediante correos, WhatsApps, boletines informativos, de repente en un mural dentro de mi local de trabajo, dentro de mi fábrica, dentro de mi oficina. Entonces, esa es la información que va desde arriba hacia abajo, ¿correcto? Ahora vamos a ver la siguiente PPT. Bien, ¿cómo fortalecer la comunicación? ¿Correcto? Entonces, para esto tenemos que establecer cuáles son los medios en los cuales nosotros nos comunicamos. Ahora, ¿a qué me refiero con esto? Por ejemplo, las habilidades para la comunicación interpersonal van a servirnos siempre cuando la comunicación que normalmente yo ejerzo sea la comunicación cara a cara o de repente vía Zoom, de repente vía Meet. Entonces mediante videollamada yo estoy estableciendo una comunicación visual y auditiva. Estoy hablando directamente con las personas. Entonces, en ese momento es lo que me va a servir las habilidades de comunicación interpersonal. Ahorita lo explico mejor. Y las habilidades para la comunicación escrita es si es que yo utilizo canales de comunicación escritos, ya sea WhatsApp, ya sea correos electrónicos, Telegram o el medio de texto que la empresa realice. ¿Correcto? Por lo general, no hay un solo puesto que se dedique a utilizar un solo canal de comunicación. En la realidad, en la práctica, se da que las empresas manejo los puestos de trabajo requieren el uso de varios canales de comunicación. Para esto se debe de fortalecer las dos habilidades, las interpersonales y las escritas. A las interpersonales nos referimos principalmente a las habilidades blandas, inteligencia emocional, saber reconocer las emociones. De repente yo soy supervisor y estoy viendo que un compañero de trabajo está muy estresado y es mi subordinado. Entonces, de repente él está está teniendo muchos errores, está cometiendo faltas. Entonces yo voy a hablar con él y decirle qué sucede contigo, voy a llegar a un tipo de acuerdo y de repente podemos, como solución, adelantar sus vacaciones, debido a que se encuentra en un estado psicológico no tan apto. Asimismo, no solamente la inteligencia emocional me sirve dentro de las habilidades interpersonales, la empatía, ponerse en el lugar de la otra persona, reconocer que de repente está teniendo un mal momento dentro de sus circunstancias, ha tenido un proceso de duelo, ha fallecido algún familiar por COVID. Asimismo, establecer liderazgos dentro de las comunicaciones interpersonales. De repente yo como supervisor, de repente mi estilo de liderazgo es el autoritario, en el cual tiendo a mandar mucho a las personas, a ordenarles más que consultarles. Entonces ahí también se puede trabajar un tipo de liderazgo participativo en el cual consulto a la persona, colaboro, solicito sus ideas, solicito sus recomendaciones que me puede hacer hacia mí, ¿correcto? Entonces, en ese momento estamos trabajando liderazgo, inteligencia emocional, empatía, y además, no solamente enfocado hacia el supervisor, también debemos de trabajar en conjunto como equipo de trabajo, en todos los subordinados, reconocer los estilos de comunicación que existe, el pasivo, el asertivo, el agresivo, disminuir el estilo agresivo. De repente hay un compañero que está siendo demasiado agresivo en el sentido en el que habla con sus demás subordinados, sus demás compañeros, imponiendo las cosas y dando órdenes cuando su puesto de trabajo no está calificado para ese tipo de acciones dentro de la organización. Correcto. Entonces se debe fortalecer un estilo de comunicación también asertivo entre todos los colaboradores. Asimismo, las habilidades de comunicación escrita también deben de ser fortalecidas. Puedes indicar que cuando se envía un mensaje
en el correo electrónico, en el WhatsApp, se debe ser claro, conciso. Si es posible, enumerar las acciones que uno está transmitiendo. Procedimiento. Paso uno. Todas las mañanas se debe de verificar la bitácora del trabajo del día anterior, ¿correcto? Entonces ya está siendo claro. Entonces yo veo el mensaje y digo, muy bien, yo con mi puesto de trabajo, suponiendo que sea un área de seguridad, yo debo de revisar mi bitácora al iniciar mi turno del puesto anterior, si es que ha habido alguna novedad, si es que ha habido algún pendiente, si es que de repente va a venir algún cliente o si es que ha habido algún problema, que son por lo general muy importantes dentro del área de seguridad. Entonces de repente va a venir un proveedor en el cual no es, ya se dio una autorización, pero no está por escrito, pero ya autorizó el supervisor. Entonces son cosas que deben de estar claras y concisas dentro de cada comunicado escrito. Establecer paso uno, paso 2, paso 3, o el proceso en qué punto se ha modificado para poder saber y conocer adecuadamente el mensaje que quiere transmitir. ¿Correcto? Ahora, vamos a ver que dentro de la comunicación hay un aspecto específico en el cual se desearía tratar en esta conferencia, que es en relación a los conflictos. Para ilustrar un poco el conflicto, vamos a ver que acá hay dos personas, bueno, es muy conocida esta imagen, pero el número, ¿cuál sería? ¿6 o 9? Dependería de la posición en la cual estuviera cada uno, ¿verdad? Para el de la derecha sería 9, para el de la izquierda sería 6. ¿Correcto? Entonces, cada imagen o cada proceso que uno ve va a depender mucho del punto de vista desde el cual observa el conflicto, observa la realidad. Nosotros como seres humanos muchas veces evaluamos la situación en base a nuestras experiencias previas. Esto quiere decir nuestra percepción, la sensación que nosotros sentimos, el lado objetivo, es el mismo para todos. Sin embargo, la evaluación de las cosas que suceden es subjetivo. ¿Por qué? Porque va a depender de mis experiencias previas. Mi experiencia, mi evaluación como gerente de recursos humanos no va a ser la misma a la evaluación de un gerente de finanzas. Yo como recursos humanos de repente puedo estar más enfocado en, muy bien, va a suceder este evento en la organización. Entonces, ¿qué voy a comenzar a hacer con mi personal? De repente debo de cambiar su modalidad de pago, debo cambiar, establecer nuevos cláusulas dentro de las nuevas personas que van a ingresar para informarles que la empresa está pasando por un mal momento, por lo cual los sueldos que se van a establecer no son los mismos de siempre, van a tener una reducción. De repente yo como el área de finanzas, si me encontrara en el área de finanzas, mi visión sería distinto. De repente yo comienzo a decir, muy bien, no hay que reducir personal, hay que recortarlo, hay que retirar personal de la empresa. Entonces, el área de operaciones va a comenzar a decir, muy bien, necesito agilizar mis procesos y de repente necesito eh, tener una forma de distribución de mis productos más eficiente, en lo cual requiera menos personas o de repente menos recursos para ahorrar. Entonces, cada posición va a evaluar en función de sus experiencias y del área que pertenece. Por ello, siempre es importante llegar a un acuerdo. A entrar en contexto acerca de la negociación, primero debemos de saber qué es un conflicto. El conflicto es un proceso en el cual una parte, persona o grupo percibe que sus intereses se encuentran en la posición de otra parte o son afectados de forma negativa por ella, ¿correcto? Entonces, lo más importante de un conflicto, debemos de determinar que no debemos de personalizar. ¿A qué me refiero con personalizar un conflicto? Creer que esa persona tiene la intención de lastimarme dentro de este conflicto, o creer que yo tengo la intención de lastimar a la otra persona. Los conflictos no se dan con la intención de una persona, de un grupo o de una área específica de la organización que quiera ganar a la otra. Debemos comenzar a cultivar la idea de que un conflicto se da cuando hay un interés de por medio. Esto es, un interés por ambas partes. Y esto no quiere decir que a través de ese interés y por ese conflicto yo voy a catalogar de bueno o malo a cualquiera de las dos partes. Debo de entender que están entrando en un conflicto por un interés específico. ¿Y cuál debe ser el mediador? Poder establecer las pautas en las cuales las dos personas, las dos partes, salgan satisfechas a lo máximo posible. Esto quiere decir un ganar-ganar. De repente vamos a tener que ceder en algunas cosas para ambas partes.
van a tener que ceder en algunas cosas para poder ganar en otras. Entonces, para ello debemos empezar un proceso de negociación. ¿Y cuáles son las etapas que pertenecen al proceso de negociación? El primero es evaluar la situación. ¿Tienes claro cuáles son tus intereses y cuestiones prioritarias? En ese caso, como personalmente, como área, como gerente de área, como supervisor, o de repente el problema es entre un supervisor y un subordinado. Entonces, define claro cuáles son tus intereses y cuestiones prioritarias. ¿Qué es lo que te está afectando, que está realizando la otra parte? Pero no calificando la otra parte, sino las acciones que está realizando. Enfócate en las acciones, no en las personas o en los grupos. ¿Has definido los criterios que vas a utilizar para determinar si se celebrará un acuerdo o no? Eso quiere decir, tú ya has establecido, muy bien, me está afectando tal acción, entonces yo voy a decidir, ¿te estás dando cuenta cuáles van a ser los parámetros que tú de repente puedes ceder, pero sí o sí deseas ganar? Supongamos un caso específico. Siempre se dice quién va a hacer la planilla en una organización, si el área de contabilidad o el área de recursos humanos, ¿correcto? Entonces, de repente tú como recursos humanos deseas enfocarte más en el proceso de selección y reclutamiento que en el área de planillas, porque te cuesta mucho tiempo y tú necesitas cubrir necesariamente nuevas vacantes que se están aperturando, porque supongamos que la organización donde nos encontramos está creciendo, está expandiéndose. Entonces, ¿tú qué vas a decir o qué vas a informar a la gerencia general, que es obviamente tu jefe directo? Vas a indicar que estás cubriendo los puestos de selección y reclutamiento, enfocado en los procesos de selección y reclutamiento, por lo cual te es difícil abordar el proceso de planillas. Entonces, de repente el área de contabilidad también va a decir lo mismo. Para nosotros es muy difícil también abordar el proceso de planillas porque estamos con las declaraciones mensuales del PDT, tenemos que hacer las declaraciones perdón, de SUNAT, tenemos que tener los registros contables al día, tenemos que hacer nuestro registro de compras, nuestro registro de ventas, asimismo tenemos que hacer los temas administrativos. Entonces, ahí va a originarse un problema. Entonces, tú ya has pensado de repente qué es lo que vas a terminar cediendo, pero a la vez ganando. Esto quiere decir reduciendo tu costo operativo, o sea, teniendo menos tiempo de realizar el labor de planillas. Has definido su mapa, su mejor alternativa para un acuerdo negociado, es decir, se sabe qué haría en caso de no llegar a un acuerdo, ¿correcto? En caso de no llegar a un acuerdo vas a decir yo no hago planillas, entonces ¿cómo se le va a pagar al personal? Tienes que establecer qué es lo que vas a decidir. Has considerado los intereses y las restricciones de la otra parte, porque acá estamos hablando de que nosotros como recursos humanos estamos teniendo una sobrecarga laboral, pero también de repente el área de contabilidad también está teniendo la misma sobrecarga laboral. Entonces, ¿cómo suceder? ¿Cómo activar cómo proceder en este conflicto? ¿Cómo negociarlo? Entonces, debemos establecer el proceso. ¿Se han puesto de acuerdo en cuanto al alcance de los problemas? Esto quiere decir, el encargado de recursos humanos con el encargado de contabilidad han comprendido la forma de aprobar o ratificar los acuerdos, han negociado de repente una forma en la que las dos partes puedan establecer un beneficio para ambas, están de acuerdo en cuanto a los plazos y los límites posibles. De repente en el proceso de planillas, como el área de recursos humanos es el que ingresa al personal nuevo, puede establecer que ellos se van a encargar de las altas y de las bajas, porque también recepcionan las cartas de renuncia. Entonces, de repente el área de recursos humanos va a manejar el área de registro específicamente. Y bueno, el área de contabilidad va a tener que realizar BIPLAM, esto quiere decir hacer un proceso más elaborado, un proceso que cuesta más tiempo, pero sin embargo se le está reduciendo el tiempo del manejo del registro. Entonces, sin embargo, estamos viendo que estamos abordando un beneficio para ambos, ¿no? Ya no van a agarrar todo el proceso de planillas y van a agarrar cada una plataforma. Han discutido al respecto de la información que se requerirá y cómo se obtendrá o administrará por su confidencialidad. Eso quiere decir que las dos áreas de trabajo manejan la información confidencial. Entonces, las dos deben de conversar para saber si es que van a proceder, si es que ese acuerdo es el adecuado, cómo van a manejar la información sensible de cada trabajador. Negociar el acuerdo. Participarán en las negociaciones el compromiso de satisfacer sus intereses y no sus
posiciones. Ambas áreas van a tener el interés de disminuir su carga laboral, su costo operacional, o sea, que cada trabajador disminuye el labor o el tiempo que está enfocado en realizar las planillas, ¿correcto? Ha identificado los intereses de la otra parte y los están abordando. De repente la otra área en realidad está teniendo también problemas laborales. Entonces, ¿estás identificando de forma conjunta los intereses de las dos partes y expandiendo el pastel? ¿Estás viendo de repente, estás enfocado en tu visión como recursos humanos, o de repente el otro ahí está enfocado en su visión como contabilidad? Sin embargo, no están viendo el efecto de este conflicto a nivel organizacional. De repente no estamos teniendo los registros contables al día y tampoco estamos cubriendo las vacantes que se necesitan a nivel de apertura de nuevos puestos, nuevos locales. Entonces ahí vamos a tener un conflicto. Por ello es que la organización va a comenzar a tambalearse, no va a poder establecer los plazos con los clientes y a nivel internamente. Entonces lo ideal sería llegar a un acuerdo. Inclusive se puede, ya, tú haces te registro como hemos visto anteriormente y yo hago el plame y asimismo de repente se puede promover el ingreso de un nuevo practicante en cada área respectiva, la de recursos humanos y la de contabilidad. ¿Está usted creando una relación que apoyaría el acuerdo? Entonces, las dos personas, las dos áreas se tienen que poner de acuerdo para poder realizar un proceso de contrato, un proceso, un acuerdo en el cual, por lo general, lo ideal es que sea escrito. Todos los acuerdos han sido comprendidos con claridad y tal vez se han puesto por escrito, ¿correcto? Entonces, lo ideal sea que hagan un acuerdo escrito cada jefe de área en el cual los dos firmen. El acuerdo detalla las responsabilidades que tendrán las partes en la implementación del acuerdo. Cada parte se compromete a realizar, por ejemplo, el área de recursos humanos se compromete a realizar el área de registro, porque ellos son los que reciben los altas y las bajas de los trabajadores. ¿Correcto? Existe una cláusula que evalúe la implementación del acuerdo y que la mejore conforme se vaya necesitando. Esto quiere decir, estas dos personas, estas dos áreas, recursos humanos y contabilidad, están tomando la decisión, están negociando esta parte en el momento actual. El día de hoy nos encontramos en mayo del 2021. ¿Qué sucede si es que en el 2022 hay la pandemia del COVID-20? Que no lo queremos, obviamente, pero ¿qué sucede si se originaría esta pandemia y trae nuevos cambios, nuevos contextos? Entonces, este acuerdo que se está dando se tiene que renegociar porque se están dando nuevas condiciones que no estaban consideradas. El acuerdo incluye procedimientos para resolver disputas de forma conjunta y puntual. El acuerdo tiene que establecer quiénes van a ser los que van a tomar la decisión. Las dos personas tienen que estar de acuerdo o va a valer más la puntuación de de otra área o de repente se va a buscar que el gerente general decida. Entonces, eso tiene que estar por escrito en el acuerdo. Y bien, ¿de qué hemos hablado hoy? El día de hoy hemos hablado acerca de la comunicación. La comunicación es muy importante porque a través de ella transmitimos la información. Y la información en las organizaciones sirve para la toma de decisiones. Quiere decir, la gerencia no puede tomar una información, no puede tomar una decisión, perdón, si es que no tiene la información adecuada de cada área respectiva a la que se le solicita. Asimismo, la comunicación puede ser ascendente o descendente en función de la dirección que ocurre. Esto quiere decir la descendente, por ejemplo, la que va de dirección de la alta dirección hacia los colaboradores, son las formas en las que difunde sus políticas, reglamentos internos, en la forma en las cuales va a difundir las normas que se van a establecer en la organización. Asimismo, la ascendente es las consultas que hace los encuestas de clima laboral, focus group, para saber cómo es que se encuentran sus colaboradores, para saber cómo es que se encuentra la organización. De repente está también solicitando información de contabilidad, finanzas, operaciones, ¿correcto? Ahora, los problemas que generalmente se dan dentro de la organización es que el emisor no esquematiza bien la información o no lo transmite de una forma adecuada. El mensaje tiene que ser coherente con su comunicación no verbal, con la forma en la que transmite, los gestos, eh, las actitudes, los movimientos que pueda realizar. Asimismo, se tiene que verificar que la transmisión del mensaje haya sido correcta, no haya habido ruido, no haya habido cosas que puedan alterar el mensaje. Por ello también se recomienda el parafraseo, o sea, volver a repetir lo que se te ha dicho
con tus propias palabras, a ver si es que es lo mismo que tú has entendido, lo que has querido, lo que has recibido. Asimismo, lo último es la interpretación. Conforme yo he recibido la interpretación, se debe tener mucho cuidado y por lo general se debe ser muy claro a la hora de transmitir la información para evitar malas interpretaciones de parte de los colaboradores. Perdón. También dentro de la comunicación hemos querido abordar el tema de la negociación. Y asimismo dentro de la negociación, recordar que la negociación se da porque origina un conflicto. Este conflicto no se debe de personalizar, no se debe de calificar a ninguna de las partes como buena o mala. Se le debe de calificar como que necesitan cumplir el requerimiento de un interés específico. Y en función de ese interés es lo que están realizando esas actividades. Para ello se deben de sentar, llegar a un acuerdo, comprender que la otra parte también tiene un interés y en el cual de repente van a tener que ceder alguna característica, pero la intención es que ambas partes ganen en lo que desean conseguir, ¿correcto? Y llegado a un acuerdo puedan firmarlo y que este acuerdo esté escrito. Bien, para poder tener datos o saber más acerca de lo que hemos conversado hoy día, quieren consultar más información, tener el detalle, pueden consultar estos dos libros de referencias. Ambos son de psicología organizacional, uno es psicología industrial y el otro es comportamiento organizacional. Correcto, lo pueden consultar y poder tener la información más amplia. De nuestra parte, de la consultora HRM, agradecerles por haber llegado hasta la parte final del video. Dejamos nuestros datos de contacto y asimismo ustedes nos pueden recomendar si es que desean que realicemos algún tema específico, alguna capacitación, control del estrés, control de ansiedad, enfocado al área laboral. Asimismo podemos tocar temas organizacionales. Ustedes nos recomiendan algunos temas y nosotros los podemos realizar. Bien. Ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias por llegar hasta la parte final del video y conmigo será hasta otra oportunidad.